Hola, muy buenas. Mi nombre es Caleb Lakud Mejía. Y hoy estaremos viendo el capítulo 8 de Six Sigma, el cual trata sobre la calidad. Una de las definiciones más concisas de calidad proviene de la Organización Internacional de Normalización, o ISO. ISO 9000 define la calidad como el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. El mismo documento define los requisitos como expectativas o necesidades implícitas, obligatorias o declaradas, y la ISO señala que los requisitos pueden ser generados por diferentes puntos de interés. Un equipo de Six Sigma debería estar interesado en los requisitos generados por todos los puntos de interés, pero a menudo se centra más en los generados por el cliente. Varios tipos de requisitos pueden incluir expectativas del cliente, que normalmente son valores declarados o implícitos. Se da a entender que un cliente quiere el producto que pidió. Las expectativas de la velocidad de entrega pueden expresarse en forma de comentarios en las encuestas a los clientes. Otras serían las normas de cumplimiento reglamentarias, que son obligatorias. Por ejemplo, los bancos deben proteger la información de las tarjetas de crédito. Están obligados por las reglas del gobierno y las normas de seguridad de datos de información de tarjetas de pago, PCI DSS, de la industria. Otra sería, las expectativas de marca, que provienen del liderazgo interno. Las expectativas de la marca suelen decirse, no es obligatorio en el sentido de estar respaldado por una regulación. Las empresas para las que la alta calidad, una voz específica u otro factor único es un componente de la marca pueden tratar las expectativas de la marca como obligatorias. Hoy, veremos los factores de calidad críticos para los procesos y la mejora de procesos así como los costos asociados con la calidad. Vamos a ver qué son los críticos para las características de calidad. Críticos para las características de calidad, o CTQ, son los factores o parámetros que son los principales impulsores de la calidad dentro de una organización o proceso. Por lo general, los CTQ son características clave que se pueden medir, donde el desempeño de dicha métrica proporciona información sobre si el cliente va a quedar satisfecho o no. Los CTQ están estrechamente relacionados con los ETC, o son fundamentales para las características del cliente, pero no son lo mismo. Para los que no saben qué es un CTC, los ETC son los costos para la empresa. Algo puede ser fundamental para la calidad, incluso fundamental para cómo se siente un cliente en última instancia con respecto a un servicio o producto, sin ser fundamental para el cliente directamente. Los CTQ son preocupaciones internas, pero impulsan los CTC. Veamos un ejemplo de CTQ y CTC para comprender la diferencia y la relación entre estos dos factores. Una empresa de chocolate realiza una encuesta para averiguar por qué las ventas de su producto más nuevo no han tenido el rendimiento esperado. Los comentarios sugieren que el chocolate es demasiado dulce. El sabor y la dulzura del chocolate son fundamentales para las características del cliente. La compañía podría modificar su fórmula, reduciendo la cantidad de azúcar que entra en el chocolate. Pero, ¿qué pasaría si los comentarios de los clientes indicaran que los consumidores preocupados por la salud, simplemente no quisieran comprar una barra de chocolate con tanta azúcar? Entonces, la cantidad de azúcar en la receta se convierte en CTQ y CTC. Es fundamental para la calidad del sabor de la barra, pero los clientes también pueden mirar la información nutricional en la barra y tomar decisiones de compra basadas en la cantidad de azúcar en el chocolate. A continuación veamos, ¿por qué identificar los CTQ? En un entorno de mejora de procesos, los CTQ son fundamentales para reducir el alcance del trabajo y comprender cómo implementar el cambio. Considere la regla 80/20 discutida en el capítulo 5. A menudo, los CTQ son los factores, características o resultados que impulsan el 80% de la satisfacción del cliente. Al mejorar estos pocos factores críticos, los equipos pueden impactar sustancialmente la satisfacción del cliente y el desempeño del proceso en general. La identificación de CTQ permite a los equipos crear la mayor mejora posible con el tiempo, el dinero y los recursos humanos disponibles. Fuera del entorno de un proyecto, comprender los CTQ permite a las organizaciones mantenerse al día con la máxima calidad. Al administrar algunas métricas críticas, los equipos pueden garantizar un resultado excelente de manera continua e identificar áreas potenciales de mejora antes de que se conviertan en problemas de cara al cliente. A continuación veamos el uso de un árbol CTQ para convertir las necesidades del cliente en métricas de calidad. En el capítulo 5, presentamos el concepto de la voz del cliente o VOC. Los equipos Six Sigma generalmente comienzan con algún tipo de datos de VOC cuando definen un problema y trabajan en los objetivos de un proyecto. O el equipo realiza encuestas para escuchar a un grupo de clientes estadísticamente relevante durante las primeras fases de un proyecto, o el equipo recibe comentarios de los clientes internos sobre un proceso.
A veces, la información de VOC con la que comienza un equipo es algo tan simple como un campeón o un individuo de nivel ejecutivo que hace una declaración sobre las expectativas de un proceso o proyecto interno. Cuando los datos de VOC son limitados de esta manera, los equipos pueden tener que trabajar más para validar las suposiciones con datos antes de pasar al análisis CTQ. Para comprender mejor cómo medir la calidad de un proceso, los equipos deben convertir las declaraciones de VOC a CTQ. Una de las mejores formas de hacerlo es mediante un proceso de diagramación conocido como árbol CTQ. Si bien cada árbol CTQ es único, comienzan con una forma común. La estructura común de un árbol CTQ se muestra a continuación. Un árbol CTQ comienza con las necesidades específicas y críticas del cliente, se divide en controladores y utiliza los controladores para crear requisitos. Los requisitos específicos son más fáciles de convertir en componentes de calidad medibles. Al crear un árbol CTQ, no es necesario que siga un patrón igual para los controladores y los requisitos. Algunas necesidades de los clientes tendrán más impulsores que otras. Algunos controladores tendrán más requisitos. También puede tener varios árboles CTQ. Querrá crear uno para cada necesidad que identifique que sea crítica para un cliente. Identificar las necesidades críticas para el cliente. Comience el proceso del árbol CTQ creando una lista de necesidades que son críticas para el cliente. Por ejemplo, un banco que trabaja en procesos relacionados con el acceso de cheques en línea podría identificar la accesibilidad, las interfaces fáciles de usar y la seguridad de la información como las principales necesidades críticas para el cliente. Defina las necesidades en términos generales para ayudar a identificar todos los impulsores y requisitos más adelante en el proceso de diagramación. Identificar los impulsores de la calidad. Una vez que tenga una lista de necesidades críticas, trabaje con una necesidad a la vez para crear un árbol similar al diagrama anterior. Identificar los impulsores de la calidad que deben estar presentes o cumplidos para que se cumplan las necesidades del cliente. Por ejemplo, los clientes de una empresa de servicios de climatización pueden requerir un servicio excelente. Los impulsores para esa necesidad pueden incluir técnicos de servicio amigables, empleados serviciales y conocedores, y una respuesta oportuna a las llamadas de servicio. Los impulsores son el punto de transición entre las necesidades y los requisitos del cliente. No es necesario que pueda medir los controladores, pero desea que sean un poco más detallados que las necesidades generales del cliente que ya identificó y desea que fluya en la dirección de factores medibles cuando sea posible. Lista de requisitos para cada controlador. Los requisitos son el desglose más detallado con respecto a las características críticas para la calidad. Estas son las cosas que puede medir y que lo llevan a comprender si los conductores se están desempeñando adecuadamente para satisfacer las necesidades del cliente. Por ejemplo, veamos nuestro ejemplo de climatización en un formato de árbol CTQ. Puede ver en el árbol CTQ anterior que los controladores se han convertido en requisitos, y cada uno de esos requisitos se puede medir con números. En algunos casos, las conversiones de controlador a requisito equivalen a un número fijo. Debido a que los equipos utilizarán los requisitos de los árboles CTQ para desarrollar mediciones y métricas de procesos para el éxito, es extremadamente importante que cada requisito sea examinado antes de que los equipos lo incorporen al proyecto o proceso. Los requisitos deben compararse con los datos de VOC, con las mediciones existentes y con la experiencia y el conocimiento de los expertos y líderes en la materia. Ahora vamos con el tema de la COQ y la COPQ. Los equipos Six Sigma siempre deben ser conscientes de que la calidad tiene un costo. Cuando se habla de costos de calidad, muchas organizaciones consideran lo que se conoce como costo de mala calidad o COPQ. El costo de la mala calidad se define como los costos o gastos asociados con los defectos creados por un proceso. La calidad en realidad tiene un costo más amplio. Evitar la mala calidad también tiene un costo. El costo de la calidad, o COQ, cubre los gastos asociados con el mantenimiento de una buena calidad en toda una organización o proceso. A veces, esto se conoce como el costo de la buena calidad. En esta sección, hablaremos sobre ambos tipos de mediciones de costos, cómo se relacionan con Six Sigma en general y cómo se relacionan con los equipos y proyectos Six Sigma. El costo de la mala calidad. De alguna manera, el costo de la mala calidad es más fácil de medir que el costo asociado con la calidad general. COPQ generalmente se divide en dos categorías principales: costos asociados con fallas externas y costos asociados con fallas internas. Las fallas externas e internas a menudo se denominan costos de no conformidad, son los gastos que ocurren cuando los productos no se ajustan a los requisitos críticos de calidad. Fallos externos. Las fallas externas generalmente ocurren después de que se han entregado los productos o servicios, lo que significa que están directamente asociadas con la insatisfacción del cliente.
Las fallas externas pueden incluir pérdidas de ingresos asociadas con una reducción en las ventas debido a la calidad de los productos, servicios, sistemas o información. Otros tipos de pérdidas externas incluyen gastos asociados con reparaciones, devoluciones o reelaboración asociados con una queja de un cliente, gastos asociados con garantías, o pérdida de ingresos o ventas debido a la mala voluntad del cliente o al boca a boca. Fallos internos. Las fallas internas ocurren cuando los productos, servicios o procesos no se ajustan a los requisitos establecidos por la empresa, y el producto o servicio se proporciona al cliente de manera insatisfactoria. Las fallas internas generalmente se manejan desechando el trabajo, rehaciendo el trabajo o reparando el trabajo. Obviamente, tal reelaboración da como resultado costos adicionales de material y mano de obra, pero también da como resultado pérdidas asociadas con demoras, escasez de piezas o inventario y falta de flexibilidad o capacidad de adaptación. Calcular el costo de la mala calidad. Comprender el costo de la mala calidad es fundamental para las organizaciones Six Sigma porque les permite a los líderes comprender cómo las necesidades financieras se relacionan con la necesidad de mejoras de calidad. Cuanto mayor sea el costo de la mala calidad, es más probable que una organización trabaje para mejorar. La ecuación de COPQ es costos de fallas externas más costos de fallas internas. Si bien la ecuación parece simple, identificar todos los costos asociados con la mala calidad puede ser difícil. La mayoría de los expertos utilizan la metáfora de un iceberg para explicar los costos ocultos de la mala calidad. En la superficie, se ve la punta muy pequeña del iceberg, los costos obvios de la mala calidad. Estos pueden ser cosas como desechos, reprocesamiento, reclamos de garantía, devoluciones de clientes y envío adicional. Sin embargo, debajo de la superficie, un iceberg siempre es mucho más grande. Lo mismo suele ocurrir con el costo de la mala calidad, y los costos ocultos pueden incluir pérdida de fidelidad del cliente, pérdida de la moral, pérdida de empleados si la moral permanece baja durante periodos prolongados, conflictos asociados con la programación o reprogramación, mayores riesgos de problemas de cumplimiento, incluidas multas, mayores costos administrativos, ingresos, ventas o producción impredecibles. Calcular el costo de la mala calidad es extremadamente difícil a nivel empresarial y todavía moderadamente difícil a nivel de proceso. No existe un método para enumerar todos los costos posibles y formularlos a montos en dólares. Es una buena idea que las organizaciones desarrollen un método simplificado que se utilice en toda la empresa al calcular COPQ.